Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del uso horario de donde ustedes estén viendo este programa, esta entrevista. Bienvenidos a Diálogos sin Permisos, un programa con sello boliviano. Quien les habla es Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia. Ahora en el exilio, me encuentro transmitiendo desde Washington, D.C. Quiero dar la bienvenida a nuestra co-conductora y analista permanente del programa, la senadora Senta Rek, que está en Santa Cruz de la Sierra. Y tengo el gusto de hoy ver a un amigo querido, un diputado valiente, un diputado preparado como los pocos que hay, diría, en la Asamblea Legislativa de Bolivia. José Manuel Ormachea, ¿cómo estás? Un gran abrazo y también felicidades por todo el trabajo que desempeñas en el país en este momento, en este tiempo difícil. ¿Cómo estás, querida Roxana? De tiempo que no te veo. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo también para la senadora Rek. Encantado de poder compartir este espacio con ella. Bueno, pues Roxana, feliz de poder hablar contigo porque en primer lugar quería expresarte mi solidaridad pues por toda la persecución que estás viviendo a día de hoy por parte de la justicia masista, la justicia teñida de azul. Y bueno, pues cuando mejores días lleguen a nuestro país, que no estamos muy lejos de aquello, lo puedo garantizar así, nos vamos a volver a ver acá, aquí en La Paz, y estoy, bueno, pues muy contento de que estés con esta iniciativa tan importante para que los bolivianos, no solo en nuestro país, sino en el exterior, también puedan saber de ti, pues después de haber estado tanto tiempo en cabildeo con María Pando, que ha sido una experiencia inolvidable, donde yo he dado mis primeros pasos también, pues, Sí. en los medios de comunicación, pudiendo debatir, pudiendo discutir, siendo entrevistado, desde que era activista, desde que era el activista que todos conocían del 21F, por cierto, feliz 21 de febrero a ambas, feliz 21 de febrero a todas las bolivianas y los bolivianos que creen en la democracia, que creen en la libertad de expresión, que creen en los derechos humanos y que han peleado junto con todos nosotros para llegar hasta la renuncia de Evo Morales que se produjo en el 2019, ¿no? Y Pero que no vamos a hay hoy día. celebrar. Pero que no hay ¿Perdón? hoy día. Otra vez, no hay eso. Libertad de expresión, independencia de poderes, todo lo que se luchó Correcto. en un 21F lo hemos perdido porque Bolivia está sumergida en la dictadura. Así es. Senta Rek, ustedes se ven, tienen la suerte de por lo menos trabajar en la Asamblea Legislativa. Dos personas muy apreciadas. Muchas gracias por tus palabras. Pero aquí estamos para mostrarle no solamente al país, o que la gente en el país sepa de mí, sino también quiero profundizar lo que está sucediendo en Bolivia y transmitírselo a toda la región, y ese es el fin del programa que lo hemos planificado con Senta. Senta. Bueno, un placer volvernos a reencontrar, este reencuentro de diálogos sin permiso, y en esta ocasión con Roxana estar compartiendo este espacio con José Manuel Ormachea, diputado. No nos vemos con la frecuencia que deberíamos, desgraciadamente las cámaras están muy separadas, con actividades distintas, y nos vemos en ocasiones y muy de lejos, ¿no, José Manuel? Porque el hemiciclo es grande y cuando tenemos sesiones conjuntas, pues al final estamos embalados en los temas que corresponden en ese momento, pero sí tenemos conocimiento uno y otro de las actividades que realizamos, y es un placer, José Manuel, que hoy día, que como vos decís, es un día conmemorativo, 21 de febrero, hace 9 años se dio el referéndum que marcó lógicamente un hito histórico, yo lo considero un hito histórico, del que hubieron consecuencias que creo que son las que tendríamos que analizar en el presente. Me gustaría que encaminemos, después de 9 años, esta conversación a ver qué pasó con el 21 de febrero, con el referéndum, el resultado. ¿Qué
aspectos positivos podemos decir que tenemos en el presente como consecuencia de este hito político e histórico y social, y qué situaciones todavía están estancadas en Bolivia o podríamos decir que siguen en la inercia. Creo que ese debería ser nuestro primer balance para poderle ofrecer al pueblo de Bolivia una opinión al respecto. Bueno, yo recuerdo muy bien el cabildo que desarrollamos en la ciudad de La Paz, con la presencia de diferentes actores, cuando le decíamos no a la reelección al dictador Evo Morales, que estaba aplicando y lentamente producía la toma de nuestro país con el modelo cubano. Una toma que sin duda sigue su camino. Un 21F que ha luchado mucho por la recuperación de la libertad y de la democracia, y que lastimosamente ha tenido también la falta tal vez de compromiso con algún grupo de personas que en su momento podían haber hecho realidad esa transformación. Ya me refiero al gobierno de transición del que fui parte en un primer periodo y que no se pudo concretar muchas acciones que podían haber devuelto al país no solamente la libertad, sino la recuperación para una reconstrucción de nuestra patria. Y si bien es una fecha que podemos nosotros celebrar, no sé qué tanto podríamos celebrar, porque cada día que pasa, cada vez que yo analizo o veo a los representantes de la oposición en este momento en el país, creo que están muy alejados de las circunstancias, de la verdadera realidad y de lo que está pasando en el país. Veo muy difícil crear o generar un momento para recuperar Bolivia. No sé cuál es el criterio que ustedes manejan y que este encuentro además sirva para que Senta, REC y José Manuel Ormachea empiecen un camino de trabajo más cercano para lo que deseamos conseguir en nuestro país. José Manuel, ¿qué actividades tenías? ¿Cómo te ves en aquel hito histórico y ahora como político? Creo que podemos comenzar por ahí, creo que sería un importante testimonio. Súper, sí, les comento un poquito de mis inicios. Yo más o menos desde el 2014 empecé como activista porque fue el momento en el que ya se estaba empezando a hablar de reelección indefinida por parte de Álvaro García Linera, que fue el primero en lanzar, digamos, algunas pistas de lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Y ahí es que ya empecé a reunir, junto con otros amigos aquí en La Paz, a jóvenes para poder protestar en contra de la reelección indefinida, antes inclusive del referéndum del 21F, ¿no? Que se produjo en 2016. Ya todo 2015 nosotros estábamos en las calles, manifestándonos en La Paz, y después empecé a tomar contacto con jóvenes de todo el país que tenían la misma preocupación, ¿no? Estamos hablando de la gente de Me Comprometo Bolivia, por ejemplo, con la cual pudimos formar un grupo muy interesante de jóvenes, de los cuales pertenecían en ese momento varios actores que hoy son diputados, son senadores de Comunidad Ciudadana, ¿no es cierto? Varios actores de Creemos los hemos conocido también en esas circunstancias, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy interesante que haya habido un discurso y un manejo comunicacional y una doctrina en contra de la reelección que nosotros hemos podido llegar pues a lograr entre mucha juventud, ¿no? En ese momento. Y a partir de ahí es que nosotros ingresamos ya no al activismo netamente dicho, sino empezamos a trabajar políticamente como plataformas ciudadanas, ¿no? Ganamos el referéndum del 21F junto obviamente con movimientos netamente partidistas como Bolivia dijo no en ese momento,
¿no es cierto? Y las plataformas ciudadanas también se vuelven en un cauce democrático, digamos, bien claro de la ciudadanía, ¿no? Que en ese momento no tenía afiliación político-partidaria, muchas, ¿no? La época de las plataformas que todos conocemos, ¿no? Pero en todo caso, ya empezamos a estructurar, por ejemplo, una campaña en contra de las elecciones judiciales, con el voto nulo, por ejemplo, ¿no? Eso José Manuel, si podemos verlo ahí, para parar un momentito para analizar, ¿no? A ver, es verdad que en el referéndum del 21 de febrero o sea, en contra de la reelección, se movilizaron muchas fuerzas sociales. Toda la ciudadanía se plegó. Los movimientos iniciales pudieron prender la mecha y las repercusiones fueron increíbles. Yo, por ejemplo, no me encontraba en ningún tipo de actividad política, sin embargo, desempeñé un activismo muy grande desde mi lugar, o sea, conectándome de manera natural con un montón de personas que sabíamos que teníamos intereses comunes y era impresionante la actividad para pasar, no dormir de noche, estar despierta, hacer posta, reproducir los mensajes, teníamos las redes alimentadas permanentemente. Nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Simplemente cada ciudadano se puso en la tarea de cumplir un papel importante dentro de esta lucha que se había instalado en el corazón, en las mentes de todos los bolivianos. ¿Por qué no logramos de nuevo eso? Por ejemplo, no es que no hubieran habido eventos críticos, graves. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó que vos acabas de mencionar con el órgano judicial. El hecho de que se haya boicoteado la elección judicial a extremos, que ahora tenemos un tribunal constitucional íntegro en su capacidad maligna, en su capacidad de seguir reproduciendo el poder del MAS a través de fallos judiciales. Gravísimo, gravísimo, porque esta es una reproducción del poder más crítica y profunda que la reelección. Porque definitivamente, o sea, si vemos las consecuencias, es exactamente lo mismo. O sea, un presidente que se queda diciendo que se va a quedar a través de llevarte al voto ciudadano N veces para ser el mismo candidato con su candidatura, como un presidente que está boicoteando todo para seguir en el poder y tener asegurada su pertenencia en el poder a través de otro órgano del Estado que lo ha destruido completamente. Entonces, ¿por qué esa convocatoria que debería producir el efecto en la sociedad, que debería producir esta atrocidad, porque es de un poder maligno para la sociedad tan grave, es un cáncer muy grave tener a la justicia cumpliendo ese papel de sicariato? Nosotros no hemos podido llevarlo llevar a ser una idea clara que genere una reacción de la misma naturaleza que ocurrió con el tema de la reelección, ¿no? O sea, ¿dónde estarán los errores? ¿Cuáles son las circunstancias adversas? Y por último, la inoperancia que se ha tenido en el presente. Ahora, sí quiero ser un poco más optimista en el sentido de que la generación del 21F ha cumplido un rol histórico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al momento en el que se le gana el 21 de febrero de 2016 a Evo Morales en cuanto al referéndum para la reelección, se le gana en su propia cancha, se le gana con sus propias reglas, se le gana en una relación de 200-1 en cuanto a el financiamiento, es decir, la publicidad, el aparato estatal, la gente con la que contaba, los recursos con los que contaba el gobierno, y aún así la ciudadanía logra imponerse en ese proceso de referéndum, ¿no?
a partir de ahí se genera una cadena de eventos que terminan en este Evo Morales que ayer tiene que firmar con otro partido político que no es el MAS para tratar de inscribirse a las elecciones y que le digan que no va a poder inscribirse de aquí a 2 meses, ¿no? Que el rato que lea el Tribunal Supremo Electoral quiénes están habilitados y quiénes no están habilitados para las elecciones 2025, si es que hay elecciones el 2025, obviamente el nombre de Evo Morales no va a estar contemplado por más que vaya con el Frente para la Victoria, lo que sea. ¿Por qué? Porque es una cadena de eventos que empiezan del 21F y por eso es tan importante esa fecha, ¿no? Que van a la elección del 2019, ¿no es cierto? Ahí en el medio, o sea, se autohabilita, digamos, Evo Morales a través del Tribunal Constitucional y el TCE obsecuentes, ¿no? Hacemos las protestas pertinentes en la Plaza Baroa, ¿no? Roxana estaba ahí todo el tiempo, no me va a dejar mentir. Hemos hasta acampado, creo, una semana ahí en signo de protesta con la ciudadanía, todo, pero se logra inscribir, logra participar, se produce la candidatura de Carlos Mesa y ahí se da el fraude. Se produce el fraude porque sabe perfectamente el MAS que en una segunda vuelta la oposición en ese momento le habría ganado a Evo Morales y no se podían dar ese lujo, ¿no? Entonces hacen el fraude, se producen las movilizaciones, la OEA emite su informe preliminar, sale el informe preliminar y ahí ya se pide la renuncia de Evo Morales, porque se comprueba que se ha hecho un proceso fraudulento, ¿no? Huye, A partir de huye, aquello, al sentirse descubierto, huye Evo Morales porque... Pero veamos renuncia, los resultados, huye. veamos los resultados, ya, esa Sí, es sí, una, sí. es Siempre una quiero... gloria de pasada, pero No, es que hay que... El MAS sigue vigente. Querida Hace Senta. La reproducción del poder continúa con toda Querida su Senta. power, Querida Senta. más maligno que lo que hemos vivido. O sea, ¿cuál es la consecuencia lógica? ¿Por qué no podemos terminar con una etapa del país para iniciar una nueva visión? A eso voy. Simplemente quería dejar en claro el rol histórico de una generación que ha logrado que hoy Evo Morales no pueda volver a ser presidente nunca más. La figura de Evo Morales. Ahorita vamos a hablar del movimiento al socialismo, ahorita vamos a hablar de Arce, ahorita vamos a hablar de Andrónico, ahorita vamos a hablar del gobierno, ahorita vamos a hablar de todo aquello, del régimen en el que estamos viviendo. Igual de autoritario, igual de violador de los derechos humanos, igual de fracasado económicamente, todo, ¿no? Pero hay que dejar en claro que renuncia Evo Morales, que es la victoria de toda una generación que peleó desde 2015, ¿no es cierto? Sale del país, retorna, hay el gobierno trágico, terrible del Murillato, como le digo yo, ¿no? La época del Murillato, ¿no? Que termina en personas como Roxana o personas como Fernando López Julio, que son dignos exministros, de los pocos que había. ¿No? Karen Longaric y otros que terminan en el exilio, exactamente, y vuelve Luis Arce Catacora, pero sabiendo pues la psicología de Evo Morales, sabíamos perfectamente que él no lo iba a dejar trabajar independientemente, digamos, a Arce Catacora, y por eso se produce la ruptura, se produce la división del MAS, que ayer ya se confirma al 100%, el evismo tiene una ola de deserciones que se van hacia el Frente para la Victoria, el masismo, el MAS es simplemente el aparato público, ya no es nada más que los funcionarios públicos, las bases del MAS se van a ir en masa, digamos, en una oleada enorme hacia el lado de Evo Morales y se produce ya la ruptura final. Lo puede unir con scotch, así con cinta adhesiva, apenitas Andrónico Rodríguez, vamos a ver, pero se ha producido un hito a partir de una cadena de eventos que vienen desde el 21F. Si nosotros hubiéramos perdido el 21F, estuviéramos hablando de otra cosa. Si nosotros hubiéramos perdido el 2019, estuviéramos hablando de otra cosa. Estuviéramos hablando de un Evo que estaría en su cuarto o quinto mandato,
¿no es verdad? Entonces, y que ya hubiera, por ejemplo, reformado la Constitución para que la reelección sea eterna, para que los poderes del Estado sean absolutamente concentrados, digamos, en el Ejecutivo, la Constitución de Oruro, o sea, la que rija en Bolivia y no la Constitución que se ha reformado en el Senado en su momento, y así, ¿no? Hubiéramos avanzado mucho más rápidamente al modelo chavista, al modelo madurista, al modelo cubano y venezolano y nicaragüense, ¿no es cierto? Tenemos una La ciudadanía constitución. ha frenado eso. Un momento. Tenemos, José Manuel, una constitución que es la constitución necesaria, aprobada por el modelo cubano, aprobada por la Sí, dictadura venezolana, ¿no? sí, O sea que esas son las bases más fuertes que tenemos en Bolivia, ¿no? sí, pero estamos hablando de una constitución de Oruro que fue la que se aprobó en Sucre, por eso se produjo la calancha y después se movió la constituyente Oruro a ser reformada en 154 artículos en el Senado en su momento, pero que esa constitución de Oruro contemplaba que deje de existir la educación privada, por cierto, A ver, ¿no? coincidamos, más allá de esto, Eh, porque es un tema bastante más engorroso entrar en las constituciones, creo que da para otro análisis, pero como estamos en el 21F, sus consecuencias, sus aspectos positivos y los que quedan todavía por verse, yo diría, bueno, coincidimos, José Manuel, en que se asentó un golpe, una fractura a la hegemonía del MAS, evidentemente. Por eso es un hito histórico importante, es una victoria importante del pueblo de Bolivia, ¿no? Y yo la respeto muchísimo esa victoria, somos parte todos los bolivianos, porque yo te aseguro que todos trabajamos de una manera u otra, todos los que no éramos y somos opositores al régimen masista, por todo lo negativo que ha generado en el país, pero hemos sido activistas, hemos sido personas constructoras de este momento histórico, porque nadie necesitó que lo convoquen, nos autoconvocamos. Yo te estoy contando mi testimonio personal. Yo pasaba, prácticamente dormía a las 5 o 6 de la mañana para levantarme de nuevo a las 8 o 9, porque pasábamos todo ese tiempo en comunicación de ver cómo generábamos la difusión de las noticias, alentábamos al pueblo, hicimos un activismo autoconvocados. Pero eso ocurrió también en el 2019. El 2019, en todo lo que fue la movilización de las pititas y las llantitas, el pueblo de Bolivia volvió a generar la misma sinergia. Todavía estaba prendida la mecha, la necesidad de no permitir que el poder del MAS se siga reproduciendo de manera indefinida e ilegítima, ¿no? Bueno, ahora se está reproduciendo porque volvió a través de Arce Catacora, o sea, como diría un psicoanalista famoso que yo respeto mucho, el amo vuelve con ropaje distinto, pero con el mismo látigo. Entonces, volvió el amo. El amo está instalado, sigue de nuevo, retomó las riendas del poder, lo tenemos ahí, generando políticas muy controvertidas, destrucción de instituciones importantes, ha logrado terminar la destrucción del órgano judicial a nuestra vista y paciencia, está generando una posición seria de ataque al órgano legislativo, también para terminar de destruirlo, y ahí es donde yo también tengo muchas observaciones que hacerte, que en el fallo que ha generado el Tribunal Constitucional planteando la no reelección, plantea también la imposibilidad de los parlamentarios de tener continuidad en gestiones discontinuas, que eso es un ataque a la democracia, porque el Parlamento no administra dinero, no son personas electas
pero no son personas que están a cargo de los bienes públicos como para que tengas un óbice en su posibilidad de un cierto periodo de reelección, y aprenden en gestión. Tienen la capacidad de tener un aprendizaje importante para dar continuidad a gestiones. Y ahí nos están queriendo poner un parlamento tipo cubano, donde siempre son nuevos, cada vez más a la medida y al estilo que necesita, al modelo que necesita el gobierno, y definitivamente pues estamos generando, a la par de tratar de contrarrestar la virulencia del poder que nos gobierna, estamos generando la destrucción de otros órganos. Entonces, ¿por qué no reaccionamos a todo eso? Y estamos tan pasivamente admitiendo y esperando una elección como si fuera la salvación y como si fuera a solucionar todos los problemas. Yo te digo, tengo serias dudas de que nos permita el régimen tal vez incluso gozar de la posibilidad de una elección transparente. Entonces, estamos a las puertas de todos esos sucesos. El análisis viene en concordancia y viendo la pasividad que tenemos en el presente, a diferencia de lo que ocurrieron con estos dos eventos, el 2016 y el 2019. Absolutamente de acuerdo con Senta. Obviamente tiene un carácter antojadizo, un carácter convenenciero de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, el hecho de que hayan sacado la sentencia constitucional a 10-10-2023 S4, ¿no es cierto?, del 29 de diciembre del 23, cuando todavía no eran autoprorrogados, ¿no? Para eliminar la posibilidad de que Evo Morales sea candidato en las elecciones 2025. Eso es clarísimo. Pero la motivación no quita el hecho de que, por ejemplo, ¿en qué se han basado para justamente emitir este fallo? Se han basado en la opinión consultiva de la CIDH en cuanto a la reelección indefinida, estableciendo que no es un derecho humano, ¿no es cierto? Sobre la base del control de convencionalidad, ¿ya? Que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, etcétera, ¿no? No tengo que enseñar esto a nadie. Pero es importantísimo saber de dónde vienen los argumentos detrás del fallo. Por más que hayan sido gente de los autoprorrogados, que hayan sido quienes hayan sacado este auto constitucional, se han inspirado en el fallo de la CIDH, de la opinión consultiva que se ha hecho. ¿Y quién ha hecho esa opinión consultiva? ¿Quién ha pedido esa opinión consultiva a la CIDH? Iván Duque. ¿Saben quién es Iván Duque? ¿No es cierto? Iván Duque es el expresidente de Colombia. ¿Quién le ha solicitado a Iván Duque que pueda hacerle esta consulta a la CIDH? Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, ¿de dónde saca la idea de pedirle a Iván Duque que haga esta consulta a la CIDH? De toda la lucha, pues, inspirado en toda la lucha, pues, de la ciudadanía por el 21F, ¿no es cierto? Entonces, si bien la gente de los autoprorrogados tenía la motivación de ayudar a Luis Arce Catacora, también han tenido que recoger sobre la base del control de convencionalidad que se necesita según bloque de constitucionalidad de nuestro país, de la CIDH y de la respuesta a la opinión consultiva de Iván Duque. O sea, nuestra lucha no es en vano, a eso me refiero. Nuestra lucha no es en vano. Continúa la lucha, continúa la lucha. ¿Vamos a tener muchas piedras en el camino? Vamos a tener muchas piedras en el camino. Por supuesto que sí. Claro que sí. Este año va a ser el más difícil de todos. Obviamente, por lo que dice la senadora Rec, que bien apunta que existe una probabilidad muy alta de que Luis Arce Catacora esté en el mismo dilema que Nicolás Maduro. No me puedo ir. Realmente tengo que encontrar cualquier manera para quedarme, ¿no es cierto? Porque ¿quién me va a asegurar que cuando yo me escape, cuando yo me vaya, inclusive a otro país, no se le ocurra al presidente que venga perseguirme y detenerme? ¿No es cierto? Aunque sea con la Interpol, no importa, donde me quiere esconder del mundo, ¿no? ¿Quién le asegura a Luis Arce Catacora, si sale del poder, que aunque sea lo manden de embajador, lo vuelvan ministro, lo vuelvan lo que sea, se le antoje
por un tema de crecer su popularidad a cualquiera de los presidentes que puedan llegar a ver. Obviamente uno de oposición le va a hacer una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades, juicio de privilegio político, obviamente. Si sale Andrónico Rodríguez, también lo puede traicionar. También lo puede traicionar, ¿no es cierto? Si sale Reyes Villa, igual, cualquiera de ellos, para acrecentar su popularidad, puede iniciar un juicio político a Luis Arce Catacora. Entonces está en un dilema tremendo. Yo creo que él está evaluando todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, para quedarse en el poder, tratar de suspender las elecciones, patear la pelota para el próximo año, utilizar a los 5 autoprorrogados de Espada Hurtado y sus amigos, los que quedan, para poder lograr ese cometido, ¿no es cierto? Y dejarnos sin el proceso electoral nacional. Y yo creo que van a ir por el tema de las elecciones complementarias judiciales. Nos van a decir, querían cambiar la justicia, aquí vamos a hacer las elecciones complementarias judiciales, ¿no es cierto? Se van, Espada, Hurtado, lo que tú quieras, pero es una nueva oportunidad para meter a sus amigos a 5, ¿no? Que hacen mayoría en la sala plena del TCP, meter a 5 amigos nuevos, ¿no es cierto?, en el TCP, y tratar de patear la pelotita para que las elecciones sean el 2026 o como sea, y ahí después se las arreglan, tratando de que no haya elecciones en ningún momento, o a tratar de hacer crecer la popularidad de Luis Arce, que está absolutamente muerta. Pero no confían entre ellos, la ¿no? popularidad de Luis Arce. Así es. No confían entre ellos, además, querida Senta, no confían entre ellos. Va a crecer. Ellos saben y tampoco van a crecer. Que Arce no va a crecer. ¿Por qué? Porque está cada día haciendo más cosas en contra del país, en contra de la economía, en contraflecha con todo, con la economía, con la historia, con todo. O sea, no tiene cero posibilidades de crecer. O sea, no tiene cero posibilidades de gozar de mayor popularidad, y no hace cuestión, ¿no? Porque si él estuviera apuntando en esa vía, estaría generando medidas que sean medidas correctivas de todo este tremendo problema que tenemos, y hace exactamente lo contrario. Es cada vez hundirnos más, quiere hundirlo el barco, quiere que los bolivianos, solamente se ocupa de ver qué sectores y qué instituciones más puede destruir para poder reinar solo. Exactamente. Está en un proceso de destrucción. Pero he escuchado comentarios de gente muy próxima, que son extraoficiales, lógicamente, que Arce Catacora va por la vía de postergarse, no con elecciones judiciales, dicen que existen otros móviles, por medio del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo conservó para ciertos fallos que ya están concebidos en la posibilidad de ampliar su mandato. Por eso está buscando recursos, quiere créditos, está queriendo firmar recursos con respecto al litio, ¿no? A la explotación de litio, o sea, contratos lesivos totalmente para los bolivianos, pero donde él podrá disponer de un dinero contante y sonante para hacer proselitismo, para tener empleados públicos. Mira, José Manuel, para dar una información fidedigna, él mismo, cuando se le hizo la crítica con respecto a los contratos de litio, el presidente hace una publicación y dice que el pueblo de Bolivia está perdiendo no sé cuántos empleos, no sé qué. Solo habló de empleo, no habló de ingresos, de nada en realidad. O sea que la concepción que él tiene es tener dinero disponible para hacer proselitismo y generar empleos de un monto para que los bolivianos muertos de hambre puedan sobrevivir. Ese es el país que nos tiene diseñado. Pero yo digo... El que necesitan para implementar su modelo, ¿no? Son grupos de asaltantes, más allá de la ideología. ¿A qué sector pertenece Arce, pertenece Evo Morales? A la misma línea de los dictadores Maduro, Ortega, Cuba, ¿no?
¿Para qué? ¿Para qué ellos hacen? No es un tema, le venden al país ideología, le hacen creer que buscan la igualdad de derechos, ¿no? Que no existe ningún problema más allá de las necesidades que se tienen, que ellos luchan por eso. No, lo que están haciendo es crear prácticamente una empresa para ellos, hacerse del poder para tener gente esclavizada, gente sometida, dependiente del Estado, que emigren muchos bolivianos para que vayan a buscarse la vida en otros países y que sean los que van a sostener a sus familias que queden en Bolivia mediante las remesas y ellos hacerse del poder, hacerse de la Querida riqueza, Roxana, de la tenemos fortuna. todas las advertencias, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Será que Exacto. el listado de candidatos que tenemos en bloques de unidad que se están transformando en bloques de confrontación van a ser los que nos van a salvar? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Yo no quiero dañar tampoco a los candidatos, ni mucho menos. Ojalá resulte algo. Queremos una esperanza. Los bolivianos queremos tener la posibilidad de tener un futuro, de hacer un cambio. Este país no da más. Con el mismo modelo no da más. El modelo nos está asfixiando, nos está destruyendo, ya no políticamente, nos está destruyendo económicamente. Va a ser terrible lo que pase del 2026 en adelante. Este año ya estamos mal. Viene una hecatombe, porque todo el problema de los carburantes, de las subvenciones, del gas, de la falta de reservas de gas, el problema de todos los cepos que se está poniendo a la economía y a la producción va a explotar. El país va a llegar a la inoperancia. Él quiere solamente tener empleados. Vamos a vivir todos de empleados llorando por un puesto. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Porque, no sé, yo no veo que hasta el momento tengamos diferentes tipos de horizontes o de planes para poder de alguna manera hacer frente a esta situación tan crítica que tenemos. ¿Será que sigue el mismo espíritu del 2016, del 2019? ¿Será que el boliviano está esperando una señal? ¿Cuál va a ser la señal? Esas son las cosas que creo que tenemos que hablar, no solo de candidaturas. Claro. Es decir, la gente, la ciudadanía, yo creo que está siendo muy paciente, está siendo muy estoica y está siendo tremendamente educada con el hecho de que Luis Arce Catacora se vaya por las buenas. ¿A qué me refiero? Que acabe su mandato. Por eso, por ejemplo, se cayó el tema del referéndum, ¿no es cierto? Y otras iniciativas de pedido de su renuncia anticipada. Yo creo que la gente está manteniendo tranquila, ¿no es cierto? Se está manteniendo, digamos, en un estado, obviamente, de alarma, agazapados, digamos, ¿no? Y al momento en el que Luis Arce Catacora, ya sea a través de los autoprorrogados, ya sea a través del Tribunal Supremo Electoral, ya sea a través de un decreto supremo que salga del Ejecutivo, ya sea por cualquier excusa, y yo te puedo decir por lo menos 2, 3, 4 maneras en las cuales Luis Arce Catacora podría tratar de autoprorrogarse. Yo creo que ahí ya es una tarea no solamente de la ciudadanía, sino de los políticos como tú y yo, de poder convocar a la gente a las calles masivamente, de poder llevar a la gente a protestar y movilizarse como lo hemos hecho durante todos estos años en contra de Evo Morales y de darle una línea política de conducción, que es lo que espera la gente, ¿no es cierto? De conducción para poder pedir lo que haya que pedir. Si hay que pedir la renuncia de Arce Catacora en ese momento, hay que pedirla. Si hay que hacer las movilizaciones y los paros que hemos realizado con éxito durante todos estos años, desde 2015 hasta 2019 y más allá, también
ya va a partir de una conducción política, no solo del bloque de unidad, sino de todos los líderes que se consideren contrarios al movimiento al socialismo. Mientras se vuelve a reconectar José Manuel Ormachea, Anita, estamos terminando el programa y este diálogo es un diálogo lógicamente que tiene que continuar. Es el inicio de un diálogo sobre un tema también, un hilo importante que son estas gestas del 2016, 2019, 21F, movilizaciones de las pititas del 2019 y el momento actual que estamos viviendo. El diálogo está abierto, vamos a continuar. Un agradecimiento grande al diputado José Manuel Ormachea por su participación, por el empeño, por el deseo de aportar con opiniones en un momento tan importante para el país. Y creo que lo continuamos después, querida Roxana, y vos tenés que cerrar el programa. Exactamente. Bueno, ha sido muy interesante lo que ha planteado José Manuel Ormachea. Tiene mucha esperanza, es un escenario positivo el que él propone. Esperemos que las circunstancias sean así y que los candidatos de oposición también estén a la altura de esa realidad en la que estamos en Bolivia. Yo quiero aportar algo más. Creo que uno de los primeros aspectos que se debe hacer en Bolivia para que todas las circunstancias cambien a favor de los bolivianos y de la liberación de nuestro país y la futura reconstrucción pasa por volver a la Constitución de la República, a la Constitución de la República que nos va a garantizar por lo menos un proceso diferente para poder recuperar nuestro país. Pero bueno, seguramente vamos a tener más tiempo para poder analizar lo que está sucediendo en Bolivia y decirles también que pueden encontrarnos en todas las redes, Diálogos Sin Permiso. Ahí lo tenemos a José Manuel Ormachea. La debilidad del Internet, yo siempre digo, no solamente no hay dólares, no hay gasolina, sino tampoco hay buen Internet No hay en Bolivia. Internet. No hay nada, no hay nada. En ¿Has Bolivia... visto no lo que le ha pasado a este Speed, ¿no? Que es un chiquito que se llama Speed, ya, que vino a Bolivia porque estaba de tour por Latinoamérica y causó furor en todas partes a las que vino, ¿no? De Bolivia. Se fue a Santa Cruz y el momento en el que se fue a Santa Cruz se quejó de una manera terrible, nos hizo quedar pésimo como país por el tema del Internet, porque él quería grabar en vivo lo que estaba haciendo en Santa Cruz, que le estaban invitando comida, todos los chiquitos de 15 a 20, digamos, se juntaron en la plaza principal de Santa Cruz para recibirlo, a este influencer, a Steve, y él decía, o sea, me gusta Bolivia, claro que me gusta, pero realmente es una vergüenza su Internet. Y lo ha dicho, pero para todo el plan, porque yo he visto cuántos seguidores tiene Speed y tiene millones de millones de millones de millones, ¿no? Y nos ha hecho quedar mal a nivel mundial. O sea, prácticamente él dijo, en Bolivia prácticamente no hay Internet. Entonces la gente piensa ahora que en Bolivia, literalmente, o sea, necesitas, no sé, pues, Starlink para poder llegar a tener Internet. Porque, estamos, ¿no? Que estamos es Internet menos del Paleolítico. Exacto. Pero esa es vergüenza para el gobierno, porque no es culpa de nosotros los ciudadanos, es culpa de un gobierno que todo lo hace precario, que todo el dinero de los bolivianos los destina a gasto público y a quién sabe qué situaciones peregrinas, ¿no? Corrupción, etcétera, etcétera. Y los servicios son los peores. Y menos mal que Stirling no cayó en un hospital, ¿no? Porque ahí nos iba a hacer quedar peor. Imagínate si tenía algo de emergencia, no hay ni una aspirina en los hospitales, la gente en camillas en todos lados, o que no manejó un vehículo y tenía que cargar gasolina y hacer colas, ¿no? Otra vez han vuelto las colas. Bueno, esa es Bolivia. Esa es Bolivia, pero yo me quedo con una reflexión y las intervenciones de ustedes, me quedo con esperanza. La verdad es que viendo de lejos el país,
me da mucha frustración, impotencia y mucha pena al ver especialmente a los candidatos de oposición que entre ellos o los que están más arriba buscan pelearse y no aprenden de los errores que existieron en el pasado, ¿no? Cuando tenemos que mostrar un cuerpo de unidad serio y dejar los intereses personales a un lado, ¿no? Recordemos muy bien el proceso del gobierno de transición que era tan esperanzador por la decisión de una candidatura presidencial de Yanine Áñez y un entorno que la movió para eso. Por ejemplo, no pudimos obtener mucho más logros en un proceso de transición y hemos terminado como hemos terminado. Entonces, yo recojo las palabras que tiene José Manuel Ormachea en sentido de que vamos a seguir peleando por terminar esta lucha que se ha comenzado el 2015 entre las nuevas generaciones y las personas que ya estaban empapadas en la política y que queríamos y buscábamos la transformación, ¿no? Y la recuperación de nuestro país. Esperemos que sea así, que se dé esto. José Manuel, te damos un tiempo para que te puedas despedir del programa y decirnos también tu parecer. Bueno, muchísimas gracias, querida Roxana. Un millón de gracias, senadora Rec. Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor poder compartir este espacio contigo. Y bueno, en todo caso, el signo esperanzador que tal vez no se puede ver el día a día, porque uno ve que el Samuel le pega a Tuto, ¿no? Responde, qué sé yo. Y eso es parte de la precampaña. ¿A qué me refiero? El bloque de unidad, y ahí tenemos que coincidir tanto la senadora Rec como yo, tiene como garantes a Creemos y a Comunidad Ciudadana, ¿no es cierto? Si bien no tenemos candidato, prácticamente sabemos que Luis Fernando Camacho está injustamente recluido en Chonchocoro, secuestrado, ¿no? Y Carlos Mesa ha dado un paso al costado de manera desprendida en esta oportunidad, ¿no? Tenemos a dos contrincantes, me animaría a decir adentro del bloque de unidad que tienen las mayores posibilidades. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Mil disculpas si nos está viendo Amparo Valvián, que me cae muy bien. El rector Cuellar también me cae excelente, ¿no es cierto? O cualquiera que aparezca después para ser precandidato del bloque. Pero en este momento preciso ya está un poco consolidado el hecho de que hay dos contrincantes fuertes, pesados, digamos, dentro del bloque, que hasta abril, mayo van a hacer todo lo posible para que se produzca un proceso interno de encuesta, como se ha determinado, que va a definir, quién va a ser el candidato de unidad. Y en esta oportunidad, no podemos dejar que pase lo que ha pasado en 2006, donde ha habido no un partido de oposición, sino que había dos o tres. El 2010, que ha pasado exactamente lo mismo. El 2015, que también. El 2019 ha sido el único momento en el que hemos tenido voto concentrado y por eso hemos logrado una segunda vuelta que nos la birlaron por el fraude, pero que podríamos haber llegado porque se concentró el voto en Comunidad Ciudadana. Y el 2020, que pasa exactamente lo mismo que las otras elecciones, menos que el 2019, ¿no? Que se divide el voto. Entonces, en esta oportunidad, el bloque de unidad tiene que ser la entidad que aglomere las voluntades de todo de toda la Bolivia democrática. No podemos ver el pelo en la leche, no podemos ver el pelo en la leche. En esta oportunidad, salga quien salga de estos dos posibles contrincantes, son a quienes debemos apoyar. A mí me cae excelente el senador Paz, me cae excelente, qué sé yo, otros candidatos digamos, sueltos que han dado a entender una intención de ser presidenciables. El otro día se estaban hablando del Chino Gómez Vela, me cae excelente el Chino Gómez Vela,
que también aparentemente tiene apoyo de ADEPCOCA y de COFECAI. Pero en este caso hemos hecho un esfuerzo titánico y creo que los garantes tenemos que ser CC y creemos, ¿no? Para que la voluntad de 7 de cada 10 bolivianos, 7 de cada 10 bolivianos, y esto no lo digo yo, lo dicen encuestas, que está dispuesto a votar por cualquier otra cosa que no sea el movimiento al socialismo, cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Es una oportunidad histórica. Más que la voluntad sí, y dime. Los garantes de dos tiendas políticas como Comunidad Ciudadana o Creemos, yo creo que es la voluntad no solamente de políticos, sino también la voluntad de todos los ciudadanos que van a apostar a esta unidad, a todas estas personas que quieren buscar un horizonte y una vía para que cambie la historia en nuestro país, ¿no? Es el compromiso de absolutamente todo. Todos los bolivianos tenemos que convertirnos, como en la lucha del 2016, como en la lucha del 2019, todos los bolivianos tenemos que convertirnos en actores. Y no hay partidos políticos, no en candidatos, personas, no, todos los bolivianos, cada uno. Otra cosa, especial atención, no solo en los candidatos, la propuesta, ¿no? Porque no es también quién va a llegar, sino qué plan de gobierno va a generar. Nosotros necesitamos un cambio que sea de fondo, estructural. Salir de este país estatista, secante, a la posibilidad de un país con un horizonte liberal, con otra visión. Otra Exacto. visión. Otra no visión un cambio a ti, no un cambio a medias, ¿no? O que hablen de centro izquierda, que igual estamos así como. No. El cambio tiene que ser total, porque. Ya probamos todo eso, ya probamos, ya tenemos toda esa medicina. Bueno, exacto. Estamos muy tarde y gracias, diputado José Manuel Ormachea, un placer. Gracias a los dos. Muchas gracias por compartir este momento en Diálogo Sin Permiso. Chao, Roxana. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo.